Un saludo a todos los hermanos, damos gracias a Dios por poder nuevamente estar a través de este medio, acercándonos a su casa y poder traer el alimento que es tan necesario, la palabra del Señor. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos ven de cerca, de nuestra iglesia y de otras iglesias y de otros ministerios. Queremos decirle que nuestra intención es poder llevar la palabra y la enseñanza de la Escritura. Estamos en un periodo un poco complicado. Agradecemos a Dios que la iglesia todavía puede estar escuchando palabra del Señor. Así que ruego que todos nuestros hermanos puedan escucharlo, guardarlo si es posible. También usted puede suscribirse a nuestro YouTube en apostolpatriciosánchez@gmail.com. Ya, ese es mi correo. Y por YouTube, Apóstol Patricio Sánchez, usted puede tiquear ahí y nos va a ver. Ahí podemos estar, tenemos varios sermones. Hay algunos bien antiguos, pero hay unos nuevos y queremos que usted pueda ser alimentado y bendecido por la palabra del Señor. Saludamos de antemano a las iglesias de Argentina, nuestros hermanos en Cristo, Pastor Onésimo Segovia y a su congregación. También queremos saludar a Nina Pedersen, que es nuestra secretaria internacional, y también a nuestros pastores, y que Dios bendiga a toda la congregación y a todos los hermanos de nuestro ministerio. Vamos hoy día a tratar un tema muy necesario. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que desconoce la diferencia entre la gracia y la ley. Y hay mucha divergencia frente a eso, hay mucha discusión. Y queremos aclarar algunos puntos que la Biblia sí aclara, pero parece que algunos no leen bien. Esa es nuestra intención, que lean bien lo que la Biblia dice. Antes de entrar a la palabra, y antes de todo, vamos a tener una palabra de oración. ¿Qué le parece? Padre, agradecemos estar en tu presencia y agradecemos la oportunidad que nos das de ministrar tu palabra. Oramos, Señor, para que esta palabra sea de bendición para muchas personas. Oramos que tu mano de poder y tu mano de amor se extienda para cada uno de ellos. Y oramos también, Señor, para que esta palabra sea haciendo bien en la vida espiritual de tus siervos y tus siervas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, amados, vamos a ir a la palabra. Es un texto muy conocido, Romanos 6:23. Dice el siguiente texto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el texto que vamos a hablar hoy día, y ahí vamos a hablar de la ley y la gracia. Muchos dicen que la ley no sigue vigente, pero Pablo dice que yo no conocería la codicia, capítulo 7, versículo 7 de Romanos, que yo no conocería la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Por tanto, la ley es vigente. Él mismo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya? Y hasta que no pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así que la ley sigue vigente. ¿Cuál es la función de la ley? Aquí es donde quiero dar dos formas para que usted entienda la ley. La primera tiene que ver con médicos. Un paciente que tiene una enfermedad, va al médico. Bueno, hoy día estamos con un médico y dice gracias. Bueno, usted tiene esta enfermedad y estos son los síntomas. Bien, doctor, ¿y qué debo hacer? Lo siento, yo solamente le puedo dar el diagnóstico de lo que usted tiene, pero no tengo los remedios para usted. ¿Y a dónde voy yo? Bueno, vaya al médico al lado, el señor Gracia, él tiene el remedio. Entonces usted va al lado y abre la puerta y encuentra al médico. El médico le dice, sí, yo tengo el remedio. ¿Cuál es el remedio? La sangre de Cristo, que paga todos nuestros pecados. El remedio para su enfermedad fue pagado en la cruz de Cristo. ¿Ya? Y usted entiende entonces que usted necesita de esa gracia poderosa que ganó Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que nos lavó y nos limpió de todo pecado. Así que la gracia tiene que ver con Jesucristo, con la persona de Cristo, con su muerte expiatoria, con el perdón de los pecados. ¿Ya? Dios perdonó nuestros pecados a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Voy a darle otra demostración. Usted hace así y ve que tiene una mancha, no sabe qué es, y va al baño y se mira al espejo. Y al verse el espejo se da cuenta que todo este lado lo tiene manchado.
y es tierra. Pero usted no se había visto porque no tiene un espejo que le muestre a usted que tiene esa suciedad. Ya, usted abre la llave, toma jabón, se unta la mano y se lava bien la cara. Y después se seca y se mira al espejo nuevamente para ver si le quedó algo y se da cuenta que no le quedó nada. Esa es la ley y la gracia. ¿Cómo es esto? La ley es el espejo. La ley le dice dónde está manchado usted, cuáles son sus manchas. Pero el espejo no le puede lavar, usted tiene que ir a la llave y al jabón. Abrir la llave, jabonarse, lavarse bien la cara, secarse, ¿ya? Y después mirarse al espejo nuevamente y ver que ya ha sido limpio. La gracia es el agua y el jabón. La gracia es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es la gracia. Por eso cuando uno ve que muchas personas dicen, no, es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la misma ley. Porque él mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? La ley de Moisés. El mismo Señor habló. ¿Se acuerda de esa persona que le dijo, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Los mandamientos cumplen, y empezó a contarle que había cumplido todos los mandamientos. Por tanto, Jesús no abolió la ley, no la anuló, la dejó. ¿Cuál es la función de la ley? Apuntar el pecado. Ahora, ¿cómo está hecha la ley? La ley es una ley de amor. En primer lugar, hay 2 mandamientos principales que son amar a Dios y amar a tu prójimo. Luego 10 mandamientos más. Y luego 120 más. Y después 613 preceptos. Así que usted tiene toda la ley en el libro de Moisés. Desde Génesis a Deuteronomio. Ahí está todo lo que Dios quiere que usted haga. Todo lo que es la voluntad de Dios. Dios está interesado en que usted cumpla la ley de Dios. Dios está interesado en que usted viva por la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Humanamente no podemos. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, a mí me llama la atención y empieza a escribir el capítulo 3 para mostrarnos cómo estamos delante de la ley. Del capítulo 1 y capítulo 2, él demuestra que tanto judíos como gentiles estamos todos condenados. No hay nadie que pueda decir delante de Dios que es limpio. No hay justo ni aún uno. Él determina esto en el versículo 23 ya del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es la verdad de la raza humana. La ley es el carácter de Dios. La ley representa lo que Dios piensa que debemos hacer y vivir por ella. Pero humanamente ninguno de nosotros puede hacerlo. No podemos. No tenemos la fuerza. Pablo mismo, capítulo 7, versículo 14, dice, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Esa es la actitud que debemos tener frente a nuestro pecado. Debemos entender que la paga del pecado es muerte, que todos los seres humanos sobre esta tierra estamos listos para ser muertos. Esa es la culpabilidad humana. Lamentablemente el hombre no se encuentra culpable. Hace poco escuchaba una persona que decía que en la humanidad no todos son malos, que hay muchos buenos, y eso es mentira. Uno hay bueno. ¿Recuerda el joven rico le dijo, maestro bueno? No, solo hay uno bueno, mi Padre que está en los cielos. Si ni Jesús se encontró bueno en esta tierra. Y él mismo dijo, si vosotros siendo malos. O sea, nosotros tenemos que entender, y ese es el principio básico de la ley, que frente al carácter de Dios, que es la ley de Moisés, yo y usted somos culpables. Si la ley solamente existiera y no existiera la gracia, nuestro destino es el infierno. Porque esa es la verdad. Porque la paga del pecado es muerte. Y la misma escritura dice que no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Todos. Más o menos. Pero pecamos. No hay hombre que no peque. Porque el que dice que no peca le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Por tanto, esta es la verdad primera. La ley de Dios está escrita, pero no hay hombre que la viva ni la cumpla. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza, ni el poder, ni la capacidad para cumplir la ley. ¿Y cómo hacemos entonces? Tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir a Él. La primera cosa que hace Cristo, y es un regalo de Dios, dice, pues la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo consigo yo la vida eterna? ¿Cómo no me voy al infierno? ¿Cómo logro? No por mi fuerza ni por mi capacidad. Es por entender que la obra de Cristo en la cruz es la que me libra
de todo pecado. Es la que me limpia, es la que me lava, es la que me restaura, es la que me pone en condición con Dios. Voy a mostrar un ejemplo bíblico para que usted entienda lo que Dios hizo en Jacob y Esaú. La Biblia señala claramente que Dios había de bendecir a Esaú, Isaac, y le dice a su hijo: anda y prepárame casa y prepárame una vianda como a mí me gusta, y yo te daré la bendición. Su madre escucha eso y le dice a Jacob que se prepare para recibir la primogenitura. Eso no era correcto. Pero ¿qué hace Rebeca? Le pone pelo donde Jacob no tenía pelo, porque Esaú era peludo y rojo. Y en cambio Jacob era lampiño, no tenía ni un pelo. Era peladito, por todos lados, sin ni un pelo. Entonces, ¿qué hace? Le pone la ropa de Esaú y donde ha de palparse, le pone pelo de cabrito. Y prepara la vianda para llevarla a Isaac. Entonces Jacob llega y le pone la vianda ya a Isaac. Isaac come y se acerca y lo palpa primero. Y ve que la persona que está... Porque Isaac no ve. Isaac ve ya con las manos. No tiene capacidad de poder ver. Lo toca ya y lo huele. ¿Ya? Y se da cuenta que el olor es el olor de su hijo. Y que lo que está tocando es a su hijo. Pero se da cuenta que la voz es la voz de Jacob. Y bueno, él toma la decisión de bendecirlo. Lo bendice. Y ocurre que luego se va, siendo Jacob el primogénito, sin merecerlo, porque él no le correspondía. Y cuando viene Esaú, Isaac le dice: no puedo darte la primogenitura porque yo la entregué a tu hermano. Y la Biblia señala esta frase: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Cómo es esto? Claro, Cristo hizo algo en la cruz del Calvario. Recuerde cuando él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios ve el pecado de su Hijo, que él no cometió, pero él llevaba en su cuerpo el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. Y él tiene que apartarse de su Hijo a causa del pecado. Pero a causa de ese pecado que él, Cristo, llevó en la cruz del Calvario, yo logro que el Padre me mire con misericordia. Él me ame a mí y aborreció a su Hijo Jesucristo. Él fue aborrecido por causa mía. Él pagó el precio. Rebeca representa al Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que permitió que yo tuviera ya lo que no podía tener. Toda la gracia que está en Cristo hoy día está en mí. Entonces cuando el Padre me ve, no me ve a mí. Cuando me huele, no me huele a mí, huele a Cristo. La santidad de Cristo, ¿ya? La sabiduría de Cristo, eso ve. No me ve a mí. Es por su gracia. Esa gracia que me permite tener una comunión con Dios, con el Padre, sin yo merecerlo. Gracia significa bondad inmerecida. No la merecemos. ¿Pero por qué se nos da? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio del pecado. Él pagó el precio de mi maldad. Él pagó el precio de lo que yo tenía que pagar. Él me limpió, y cada vez que yo voy delante de Él y le pido perdón, y de verdad me arrepiento de lo que hice, y de verdad cambio y busco al Señor y le pido a Él ayuda, Él me limpia. Pero Él no me puede ayudar a que yo cambie. ¿Quién me ayuda? La Biblia señala y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Y pone 9 cualidades del fruto. Ese fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, me es añadido por el Espíritu Santo. Todos, los 9. No 1 ni 2, no, los 9. Entran dentro mío. Y comienzan a cambiar mi naturaleza. Y a imponerse la naturaleza de Cristo. En la medida que yo busco a Dios, esa naturaleza espiritual que no tenía, empieza a manifestarse. El gozo que no tenía, comienza a manifestarse. La paciencia que no tenía, todas esas cualidades que yo no tenía, que son cualidades de Cristo, empiezan a verse en mí. ¿A causa de qué? De la obra del Espíritu Santo en mi vida. Las 9 cualidades del fruto. El fruto es uno. Tiene 9 cualidades. Por eso cuando usted lee Juan 15, dice: ya
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi padre lo cortará. A mí me llama la atención la importancia del fruto del Espíritu. Es tan importante que en una oportunidad Jesús va caminando y ve una higuera y busca higos cuando no era tiempo de higos. No encuentra nada y la maldice. Y ocurre que el problema más grave de esta maldición es que cuando volvieron, la higuera estaba seca. ¿Qué está enseñándonos Dios? Que si en usted y en mí no está el carácter de Cristo, no somos cristianos. Que tiene que estar el carácter de Cristo. ¿Cómo consigo yo ese carácter? ¿Por la fuerza? No. No lo consigo por la fuerza. Yo y usted tenemos una guerra entre mi carne y mi vida espiritual. El hombre interior busca a Dios. Y la carne, por eso el texto dice, los que piensan en la carne son carnales, los que piensan en el espíritu, espirituales. Eso significa que yo debo comenzar a pensar en las cosas del espíritu, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de Dios, empezar a entregarme en oración, comer la palabra, aprenderla, ya orar y buscar al Señor para que Él me llene de su presencia, porque al llenarme de su presencia me da la capacidad de poder vivir lo que antes no podía. No era posible yo vivirlo. Entonces, si yo vivo como cristiano, no es por mi causa, es por causa que el Espíritu Santo me da cualidades que yo no tengo. El carácter de Cristo no es mi carácter, es el carácter de Cristo dentro mío. Y debe manifestarse. Eso implica madurez. Por eso Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Tres cualidades que hace un niño. Pensar, ya, hablar y juzgar. Bajo criterios personales. ¿Por qué? Porque no tengo toda la información que debo tener. Un niño de Cristo es aquel que el carácter de Cristo no se ha manifestado todavía. Y ese es uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia. Gran cantidad de los cristianos no se les ha enseñado esta verdad. No se les ha enseñado que ellos no pueden, que no luchen, que no batallen contra su carácter, que no lo van a poder vencer solos. Que solo se vence si me lleno de la presencia del Espíritu Santo. Que si me lleno de la gloria de Dios, si me lleno de su amor, de su presencia, es cuando mi vida va a cambiar. Mi vida cambiará hacia la voluntad de Dios siempre y cuando el Espíritu Santo dirija mi vida. He ahí el problema que tenemos los cristianos. Queremos cambiar humanamente. Y no se puede. No es posible. Tengo un enemigo número uno, mi carne. Ahora, ¿qué es la carne? La palabra griega para carne es sark, que significa vista irracional. Es como un animalito dentro mío que motiva a mi cuerpo y está en mis miembros. Santiago claramente dice que está en mis miembros, que es parte de mi cuerpo. ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Está en mi cuerpo. Mi cuerpo es donde habita la carne, con todas sus pasiones y con todo su anhelo y con todas sus mañas y con todas las cosas que la carne tiene. Pero en mi espíritu habita el hombre espiritual. Ya hay una pelea entre mi vida espiritual y mi carne. ¿Quién es el que decide? Mi alma, yo. Yo decido a quién darle alimento. Alguien me dijo que la guerra espiritual interna era como dos perritos que peleaban constantemente. Y yo le pregunté, ¿y quién vence? A quien tú le das más alimento. A quien tú cuidas más es el que va a vencer. Y esa es la verdad. Si usted quiere ser una persona que busque a Dios, que alabe a Dios, que agrade a Dios, y no vivir una vida mediocre, raquítica, a medias, con tantas cosas que están mal en usted, y usted dice, ¿cómo cambio, Dios mío? Y quizás hasta se ha puesto a llorar tratando de cambiar, usted, por sus propias fuerzas, no podrá cambiar. No es posible. La tarea que usted tiene que entender es la tarea que el Espíritu Santo hace dentro de usted si usted lo deja. Si usted deja que Dios se meta dentro suyo, si deja que el Espíritu Santo trabaje en su corazón, si deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida, si usted comienza la palabra de Dios, si usted alimenta su vida espiritual, usted va a ver la victoria que usted va a tener en Cristo. No se puede de otra forma. No se puede de otra forma. En cambio, si usted no hace eso, usted va a pasar años en la iglesia y va a ser un cristiano carnal siempre. ¿Por qué? Porque usted cree que hace las cosas bien. Usted cree que está caminando bien.
Pero analice su vida espiritual, carnal, llena de pasiones, ira, contienda, disensión, pleito, todo lo que la carne es. Está dentro suyo y se manifiesta constantemente. ¿Y por qué se manifiesta? Se manifiesta porque hay una fuerza que está en sus miembros que lo lleva al pecado, que no puede obedecer la ley de Dios, porque aunque quiera, no puede. En cambio, si usted busca a Dios y busca la presencia del Espíritu Santo y se llena de Él, su vida cambiará. Usted será un verdadero creyente. Tendrá el carácter de Cristo en usted. Usted dará frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y esa es la verdad de un cristiano. Un cristiano puede hablar mucho de Cristo y, saberse mucha Biblia, pero esa Biblia está en su mente, no en su corazón. Porque una cosa es el intelecto y otra cosa es el corazón. Cuando usted la escribe en la tabla de su corazón, cuando usted le impregna la palabra de Dios, cuando usted la cree, la acepta, la trata de vivir y ora al Espíritu Santo y pasa una vida de oración, una vida de búsqueda del Señor, una vida de clamor en la presencia de Dios, se da cuenta que usted no puede y se da cuenta que el único que puede a través de usted es el Espíritu Santo, usted va a ser una persona con victoria. No va a haber soberbia, ni orgullo, ni altivez, ninguna de estas cosas que la carne comúnmente tiene. Porque es la tarea del diablo, que usted no crezca, que usted no lo logre. Y que usted después de vivir muchos años en el Evangelio, se vaya al infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Si usted lee el capítulo 8 del libro de Romanos, notará claramente lo que Pablo está mencionando. Que lo que era imposible para él, por la carne, Cristo lo hizo posible. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esto no es religión. Religión es simplemente tener rutinas, costumbres. Ir a la iglesia, dar gloria a Dios, orar, pero todo por rutina. No hay una comunión con Dios. No hay una presencia de Dios allí. No está Dios. Y uno nota, puede estar orando mucho y llorar, pero no cambia. Y no va a cambiar porque está haciendo usted eso humanamente. Usted no está dejando que Dios trabaje en usted. No está permitiendo que el Espíritu Santo lo ministre. La ley está ahí para mostrarle lo que está mal. ¿Y por qué tengo que mirarme la ley? Porque ahí va a mostrarse lo que está mal en usted. Quiero ver lo que está mal, voy a la ley. Quiero cambiar, voy a la gracia. Y claro, algunos dicen, no, es que la ley de Dios, ya no existe la ley de Moisés. Mentira, yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque la ley es el pecado es infracción de la ley. Esa es la verdad, es infracción de la ley. Y si yo me miro en la ley, digo, esto está mal en mí, esto está mal en mí, esto no debía ser, esto no debía ser. ¿Y cómo hago para hacerlo esto? La gracia. ¿Y la gracia qué es? Cristo en mí. Lo que yo no puedo, ¿qué dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Notó esa frase? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es uno haciéndolo. Es Cristo dándote la fuerza para vencer. Cristo dándote la fuerza para cambiar. Cristo dándote la fuerza para madurar. Hay dos estados de la madurez. El estado emocional y el estado mental. En el estado emocional, el carácter de Cristo. En el estado mental, la palabra de Dios. Ambos tienen que trabajar juntos dentro mío. La palabra de Dios, yo debo aprenderla, debo buscarla, debo vivirla, debo saberla, debo examinarla y entender los principios que ahí están. Porque muchos la leen, pero no están de acuerdo con los principios que ahí aparecen. No, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. Bien, yo no soy más sabio que Dios. Dios escribió su palabra para que yo viva por ella. Pero para poder tener la fuerza de vivir por la palabra, tengo que llenarme del Espíritu Santo que me da la capacidad de hacer lo que humanamente no podría hacer. Esa es la diferencia entre religión y cristianismo. La religión, y le digo verdad, muchos vinieron de la Iglesia Católica, donde había religión.
y están dentro de la iglesia evangélica con la misma religión. No han cambiado nada, ni un ápice. Usted los lleva 20, 30, 40 años dentro de la iglesia y son los mismos idiotas, malgenios, cascarrabias, soberbios, altivos y arrogantes de siempre. ¿Qué pasó ahí? No hay madurez. No la hay. Primero, no hay conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, no hay presencia del Espíritu Santo. Si alguien me dice que se llenó del Espíritu Santo, tengo que verlo por sus frutos. Porque en aquel día el Señor nos profetizamos y hablamos y predicamos, y Él le dirá, no conozco. ¿Por qué es esa actitud de Dios hacia el hombre? Porque el hombre no cambió. No tomó las armas que Dios tenía para que Él cambiara. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es Cristo Jesús. Ese es el regalo. Él vino y murió en la cruz para regalarnos, primero, limpieza. Segundo, carácter. Tercero, una naturaleza nueva. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la verdad del Evangelio. Cristianismo significa seguidores de Cristo o pequeños Cristos. Nos parecemos a Él, actuamos como Él, vivimos como Él, hablamos como Él, o seguimos siendo religiosos. Aprenda esto, el mundo hoy día gobierna la iglesia. Los cristianos hablan como mundanos, les gusta el mundo. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo esto otro? ¿Qué tiene de malo esto? No hace la diferencia. Y la Biblia dice, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que entender que nosotros como cristianos somos diferentes al mundo. En todo, en todo. En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Somos diferentes. Porque somos hijos de Dios. Y tenemos el carácter de Cristo. No podemos, y es por eso que Israel nunca logró alcanzar lo que Dios quería que alcanzara. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron vivir la ley. El carácter de Cristo, el carácter de Dios, no pudieron. ¿Por qué? Porque querían establecer sus propias normas y sus propios principios. ¿Cuánto cristianismo hoy día tenemos con ese problema? Que establece sus propias reglas, sus propias normas, sus propios principios y no la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo no voy a poder cambiar si no vivo de acuerdo a la palabra y me lleno del Espíritu Santo. Dos cosas, palabra y espíritu. Tienen que ir juntos, juntos. La llenura del Espíritu Santo tiene que estar dentro mío y la palabra, yo vivirla. Pastores, que yo no tengo fuerza para vivir la palabra. Si la tienes, no quieres. ¿Usted cree que Dios les llevará al cielo? Muchos se quedarán. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia pero no son cristianos. No, son religiosos. No han cambiado. No han tenido un encuentro personal con Dios. Es lo que cambia al hombre, un encuentro personal con Dios. Es lo que hace la diferencia entre religión y cristianismo. Un encuentro personal con Dios. Te cambia tu carácter, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo te da una nueva mirada, un nuevo pensar, un nuevo sentir, un nuevo actuar. Si usted tiene preguntas acerca de este tema y quisiera saber más de él, usted puede llamarnos o escribirnos. Y estamos para servirle. Nuestro interés es vivir el verdadero cristianismo, no el falso que se vive hoy. Una de las cosas que quiero mencionar es justamente eso. Yo soy nacido y criado en el Evangelio y por años me di cuenta de que había un doble estándar. Uno lo que se presentaba delante de los hermanos y otro lo que se vivía en privado. Y a mí me chocaba y yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué hay una cosa que vivimos delante de los demás y otra en secreto, en lo personal, no se vive? ¿Por qué pasa que muchos de los que dicen ser siervos de Dios no lo son en lo privado? ¿Por qué muchos de los que dicen tener vida espiritual no la tienen en lo privado? Aparentan delante de los demás ser lo que en lo privado no lo son. Son espirituales delante de los demás. Es igual que los fariseos. Los fariseos tenían ese problema. Eran una cosa delante de los demás
y otra cosa en privado. ¿Qué le dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. Ya, aún más lo trató de hijos de Satanás, vuestro padre el diablo. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, los israelitas, tuvieran una religión tan falsa y tan hipócrita como los fariseos? En ese tiempo ser fariseo era una honra. Hoy si usted le dice fariseo a una persona, se le enoja. La pregunta es, ¿no ha habido mucho fariseísmo en la iglesia de hoy? ¿Mucho falso cristianismo en la iglesia de hoy? ¿Mucha falsa apariencia? Porque nosotros no queremos vivir la palabra, no queremos aprenderla, no queremos caminar por ella. No, la Biblia no tiene importancia para nosotros. Lo que Dios diga no es válido. Lo que nosotros creemos y pensamos es lo válido. Ese es el problema. Bien invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Porque hay una guerra espiritual terrible para que los creyentes no vivan el Evangelio. Yo quisiera que usted lo viviera. Cristo quiere que usted lo viva. Al diablo no le conviene que usted lo viva. Esa es tu batalla y mi batalla. ¿Quién ganará la batalla? Lo sabremos el día del rapto. Cuando suene la trompeta y nos fallamos. O nos quedemos. Porque hay una verdad. A Dios, ni usted ni yo lo podemos engañar. Es al único que yo no puedo engañar, a Dios. Usted puede aparentar ser cristiano y no sirve. Las apariencias no sirven. Lo que sirve es ser un verdadero hijo de Dios, genuino. ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? Hágase la pregunta. ¿Vive usted en verdad como hijo de Dios? ¿O su boca está llena de suciedad? ¿Su corazón lleno de odio? ¿Camina usted como hijo de Dios? ¿Actúa usted como hijo de Dios? ¿O tiene criterios muy personales? Mis criterios y sus criterios no sirven. Yo siempre he dicho, no es lo que yo soy lo que sirve, es lo que Dios dice en su palabra. No es lo que yo pienso, es lo que Dios habla. Bien, nos vemos esta próxima semana, ¿ya? Para que volvamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Padre, gracias por permitirme, Señor, traer tu palabra. Mi única intención es ayudar a tu pueblo a vivir una vida verdadera. Señor, porque si te amamos, guardaremos tu palabra y obedeceremos a lo que tú mandas. A todo, nos guste o no nos guste. Permite que tu pueblo escuche esta palabra y la viva. Porque es importante más que nunca vivir el cristianismo, que hoy día está muy manchado, muy sucio, por muchos que dicen ser lo que dicen ser y no lo son. Padre, les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.